Antes de empezar con el curso, les cuento para los que no nos conocen, que somos docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y además somos investigadores. Los dos pertenecemos al grupo de Bioestadística Aplicada. Somos biólogos, quiero que sepan eso, porque a veces asusta, dicen, no, esto de los modelos es re complicado, hay que saber mucho de matemática, esto es solo para gente con formación de grado muy compleja, y la verdad que no. Y justamente eso de que somos biólogos, que sabemos mucho de bioestadística, eso lo vamos a ver reflejado en el enfoque del curso, donde si bien tratamos de darle rigurosidad a todos los conceptos que veamos, o sea, vamos a tratar de que se entienda el porqué, esto no es caja negra de apretar botoncitos, eh, el interés, el fin último de todo lo que hacemos son las conclusiones biológicas que podemos sacar a partir del análisis estadístico. O sea, todo va a estar orientado a una pregunta de investigación. Eh, entonces, y todos los docentes del curso somos biólogos, con lo cual esperamos que de acá se lleven una batería de herramientas, un montón de scripts para adaptar, mucha bibliografía también para profundizar, porque el curso, sépanlo, ya se los dijimos en los mails de ingreso, el curso es intenso, estamos viendo en 5 clases una materia cuatrimestral, pero el objetivo entonces es esto, abrir muchas puertas para mostrarles lo más avanzado de lo que son los modelos estadísticos para analizar datos que surjan de estudios observacionales o experimentales. Y después cada uno seguirá su camino. Son todos estudiantes de posgrado, así que bueno, a mí me gustó o me sirve muchísimo la parte de modelos lineales generalizados. Bien, vamos a tener 2 días de eso, pero bibliografía, páginas para seguir que recomendamos para que vayan profundizando. Eso es un poco el espíritu de este curso, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, hay varias cosas que de trabajo previo que les pedimos que hagan. Una de ellas era ver una clase teórica donde medio rompíamos la pared que hay entre ANOVA y regresión, ¿no? Donde siempre está pensado como que son 2 temas distintos, y la verdad que es el mismo modelo, es el modelo lineal, con distintas herramientas, distintas formas de interpretarlo. El video ese entiendo que todos lo vieron, porque justamente la actividad después estaba pensada para que se responda en función del video. Y la actividad en realidad era un poquito más elevada, había cosas que eran desafiantes y que no necesariamente tenían por qué saberla, sobre todo lo que tenía que ver con la regresión con una quanti y una quali, eso es algo que vamos a ver acá en el curso. Pero sí nos parece piola como desafío y para que ustedes mismos testeen en cómo vienen, ¿no? Cómo se sienten con el R, cómo se sienten con los conceptos básicos de lo que es una ANOVA, una regresión. De eso, yo no me acuerdo, ¿todos pudieron ver sus resultados de eso? ¿Cómo les fue? Sí. Bien. ¿Y dudas? Yo quisiera, en la medida de lo posible, tal vez cuando estuvimos viendo los resultados y tal vez cuando aparece alguna de las cuestiones que se trataron ahí, volver o reforzar algunos conceptos. En general anduvieron muy bien. A ver, voy a poner a presentar. Esto lo tenemos acá. Bueno, esta es la distribución de notas. El puntaje iba de 0 a 100 y tenemos una media de 77 sobre 100, así que está muy bien. Y con respecto a las preguntas donde más fallaron es el tema de los residuos, la distribución normal, ahora lo vamos a discutir, y sí, básicamente los 2 errores más comunes tienen que ver con el supuesto de normalidad. Hoy vamos a trabajar mucho a la mañana sobre el tema de los supuestos,
Vamos a desagregar qué quiere decir cada uno de esos supuestos, cómo estudiar si hay incumplimiento o no de esos supuestos, qué consecuencias tiene el incumplimiento de los supuestos. Pero básicamente en este de normalidad lo voy a traer porque fue el más frecuente. Recuerden que el supuesto no es sobre, los supuestos en general, no solo este, no son supuestos sobre la muestra. Yo no digo que la muestra o los datos con los que cuento tienen que ser normales. Son supuestos, al igual que toda la inferencia que hacemos, son supuestos poblacionales, ¿sí? Sobre la variable. La variable que yo estoy midiendo tiene que tener un comportamiento normal. Y después yo ejecuté un experimento, un muestreo y tengo 150 realizaciones de esa variable, y uso esos 150 observaciones para poner a prueba la normalidad, pero el supuesto es sobre la variable, no sobre algo tan particular como son los 150 datos que yo obtuve. ¿Se entiende eso? Lo mismo para todos los supuestos. Son supuestos a nivel poblacional, sobre la variable, sobre los parámetros. ¿Sí? Bueno, no sé si alguno se acuerda de alguna duda de acá, o tal vez lo podemos ver ahora, o si no cuando vamos desarrollando los temas y dicen, a mí me había quedado algo sobre intervalos de confianza, bla, bla. Yo tengo una pregunta, Sí. que no, es más del video en realidad, que no estoy súper familiarizado con R, igual estuve chusmeando un poco, pero cuando se hace la regresión, el Sí. p-valor asociado a la ordenada al origen, ¿qué es? Sí. Te está diciendo si la ordenada al origen poblacional, o sea, el parámetro beta 0, difiere de 0 o no. Eso, en algunos casos, puede ser valioso y en otros no tener el menor sentido. Por ejemplo, en el caso que habíamos analizado, que era el de estudiar cómo varía la cantidad de tejido adiposo en función del peso corporal, la ordenada al origen sería con peso corporal 0. ¿Se entiende? Sería, si una persona tiene un peso corporal de 0, esa es la ordenada del origen, ¿no? El valor de I medio cuando X vale 0. Que X valga 0 quiere decir peso corporal 0. Entonces, la ordenada del origen estaría hablándonos del peso, perdón, de la cantidad de tejido corporal de una persona que tiene un peso corporal 0. Claramente es una extrapolación, es absurdo, así que ese p-valor no tiene ningún correlato biológico efectivo interesante. Ahora, si yo estoy haciendo una regresión donde lo que estoy viendo es una variable respuesta en función de la dosis y hay una dosis 0, ahí la ordenada al origen me está diciendo cuál es la respuesta media cuando, por ejemplo, no agrego un tóxico, no sé, una droga. Y ese p-valor me estaría diciendo si esa media difiere de 0 o no. En general, son muy, muy raros los casos donde eso tenga algún interés biológico, ¿no? Pero sí, es una prueba de hipótesis para ver si ese parámetro difiere de 0 o no. Gracias. ¿Alguien más con alguna duda así? La idea del curso es que sea súper conversado, o sea, que ustedes se sientan libres de intervenir, de hacer preguntas. Si tienen problemas de audio, lo pueden hacer por el chat. ¿Se me escucha ahí? Sí. Había una que hablaba del 41% de... El R cuadrado. Sí. Yo en ese momento cuando la vi no lo puse ahí como comentario, fue la única que fue como... La otra, alguna me equivoqué, pero Bueno, esa fue como... sí, cuando calculabas el R cuadrado del modelo este de regresión, el R cuadrado te daba 0,41. En el summary sale, ¿no? Hoy lo vamos a ver. Sí. Entonces, el R cuadrado se les da, digamos, por bibliografía muchas cosas, que es la bondad de ajuste, bla, bla. Realmente lo que mide el R cuadrado es qué proporción de la variabilidad de tu variable respuesta se puede explicar por tu variable explicativa. Entonces, los individuos tuvieron todos
contenido de tejido graso muy variable, hay una cierta variabilidad entre las personas de tu muestra, de toda esa variabilidad, el 41% de la variabilidad, no del contenido de grasa, no de la variable, sino de la variabilidad de la variable, es algo que vos podrías explicarlo con este modelo lineal. El resto, que es bastante, el 59%, se debe a otras causas, que no son el peso y el sexo. No sé. Sí. Perdón, eso. Ah, Sí. perdón. No, dale, pregunta si era justo con esto. Federico. Hay alguien con la mano antes que yo, perdón, por eso. Era sobre lo mismo del R cuadrado, porque dijo, profe, que podía usarse summary, pero en el caso que lo preguntaba no era una regresión. Entonces ahí hice como la suma, la operación directa para lo del R cuadrado, pero entonces se puede usar el summary para algo que no es regresión, solamente para ver el R cuadrado. Lo vamos a ver porque ya es este modelo, el modelo 2. A ver, no, el modelo 3 tiene dos variables explicativas, peso y sexo, donde una es cuantitativa, con lo cual sería una regresión, la otra es cualitativa, si solamente estaría la cualitativa sería una comparación de medias, pero acá ya tenemos un conflicto, están las dos. Bueno, lo vamos a ver el día de mañana cuando veamos regresiones múltiples, y cuando tenemos variables explicativas, donde hay por lo menos una que es cuantitativa, ahí la forma de modelarlos mediante una regresión. Y ustedes van a decir, ¿una regresión con una variable quali? Sí, se puede hacer, hay que generar variables indicadoras, que estaba en la última parte del video, pero esto es formato regresión. Así que sí, el R cuadrado aplica perfectamente, el R cuadrado del summary. ¿Sí? Federico, ¿estamos o querías preguntar otra cosa? Sí, no, ya lo entendí. O sea, el R cuadrado te está diciendo, bueno, en el caso de que te dé bajo porcentaje, que tenés alguna otra variable que explica lo que está pasando que no la estoy analizando. Es eso. Exacto. Entonces, en este estudio observacional yo puse el peso, puse el sexo, y entonces digo, solamente estoy explicando el 41%, y bueno, tal vez tenga que poner la edad, tal vez tenga que poner el nivel de actividad física, y vamos sumando variables y esperaríamos que el R cuadrado vaya subiendo. ¿Sí? Y de hecho es una herramienta que la vamos a usar para comparar modelos. Bueno, genial. ¿Alguna otra duda del cuestionario? Ya que está ahí, perdón, ya que está ahí la pregunta 7, la de subir la regresión lineal, yo Sí. tenía el M3 por un lado y tenía el gráfico de dispersión de TAC versus pesos. Lo que no logré fue juntar las dos cosas. Me tiraba la regresión que quería la función, o sea, Claro. pero Sí. no el modelo 3 que había hecho aparte. Eso no sé, es una pavada por ahí de script, pero la No, verdad que no, no lo porque resolví de ninguna forma. este modelo, el modelo 3, es lo que decía al principio, que está por encima, es algo que habitualmente no se ve en ningún curso y que no esperábamos que lo supieran, que son cuando ya combinamos variables cuanti o quali. O sea, normalmente tenés o regresión todas cuanti o comparación de medias ANOVA todo quali, pero acá ya lo mezclamos, entonces lo vamos a ver mañana, cómo hay que tunear al ggplot para que te haga las dos rectas. Básicamente va a ser una recta para varones y una recta para mujeres. Ok. Algo de eso me hizo, pero me parece que no con M3, sino con el modelo igual ML que lo hace como quiere, digamos, por default. Ah, pero si vos le hiciste, particionaste por sexo, te lo va a hacer. A ver, vamos a mirar alguno. A ver si sale. Ahí está. Esta es la idea. ¿Sí? Donde tenemos, fíjense que son dos regresiones, una para femenino y una para masculino. Pero en vez de hacer dos regresiones por separado, un modelo para masculino y otra regresión para femenino, la idea siempre, el concepto en estadística es ser parsimonioso y no hacer muchos modelos, sino un único modelo que incluya todas las variables de interés, y eso es lo que estamos haciendo acá. ¿Sí? Así que sí, este era el gráfico pretendido. Justo no lo hice con, pero justo no lo hice con ggplot, lo hice con ggpur, que es otro paquete que está basado en ggplot, pero es un poco más fácil para hacerlo, ¿no? Sí, sí, con el que funciona. Bueno, y ya que estamos acá,
en este gráfico, fíjense que lo que estamos viendo es que la variación del TAC del tejido adiposo en función del peso, cómo va cambiando el tejido adiposo en función del peso, parece que no es la misma relación para femeninos que para masculinos. ¿Lo ven todos? Si la Sí, relación fuera la misma, ¿qué esperaríamos que pase en este gráfico? que la pendiente sea igual. Exacto, tener una pendiente igual. Estadísticamente igual no nos va a dar nunca, porque acuérdense, estos son muestras, así que hay una cierta variación, pero esperaríamos que las pendientes no difieran significativamente. ¿Vamos bien? Y que la respuesta cambie, la respuesta de la variable respuesta en función de la variable explicativa peso cambie según si es masculino o femenino, ese concepto, ¿cómo se llama? Interacción. Interacción, exactamente. Eso lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en un ratito en la teórica, lo van a ver a la tarde en la práctica, pero es un concepto central porque estoy segura que ninguno de ustedes tiene un modelo simple. ¿Qué quiere decir esto? Tener una única variable explicativa. ¿Sí? Los biólogos tenemos una capacidad enorme para hacer diseños recontra complejos, querer estudiar con 30 bichos, 800 cosas, variables explicativas. Entonces los modelos son, en la mayoría de los casos, modelos múltiples. ¿Qué quiere decir esto? Una sola variable respuesta y muchas variables explicativas. Y ya cuando tenemos más de 2 variables explicativas, ¿qué puede aparecer? Esto, la interacción. ¿Sí? Bueno, así que esto era otro concepto de una característica central de los modelos lineales con la que vamos a trabajar. Bien, bueno, ¿alguna otra duda que tengan del cuestionario? Bueno, la segunda parte era más de ANOVA. Vamos a repasar esto del intervalo de confianza, que también hubo algunos mocos acá. Pero en líneas generales, el resto de las respuestas estuvieron bien. Bueno, así que dejo esto y voy a buscar el archivo de ahora. Gerard, no sé si querés decir algo vos del curso, que no te dejé hablar. ¿Ahí se escucha? Sí. Sí, no, está todo bien. Ahora vamos a tener tiempo de charlar con los chicos, ir viendo todos estos, justamente el ejemplo que vamos a ver hoy es una regresión, donde vamos a ver todos los supuestos, pero vamos a repasar un poco los parámetros y demás que vamos a trabajar. Así que, nada, tenemos tiempo ahora en un rato para verlo. Vale. Bueno, entonces arranco yo con los contenidos de hoy. Si van todos al campus, esta clase que es la clase 1 del día 1, vamos a ir un poco al campus. Acá estamos en día 1. Les voy a poner el link acá por las dudas. Bueno, no encuentro el chat. Hace un año que no uso el Zoom, así que estoy medio. El menú te tiene que aparecer abajo, no está siempre visible. Pasa el mouse por abajo, a ver si se prende el menú. Y si no, ¿lo podés mandar vos por el chat? Dale. Igual desde esta computadora no pude entrar como administrador, ¿eh? Tengo que pedirle permiso a José. Ah. ¿Qué querés? ¿El link de él? O cualquiera de ustedes, alguno que ya esté acá, quiere mandar por el chat el link, acá el link de esta página. Entonces ahí les cuento un poquito, así nos organizamos. Vamos a tener para cada uno de los días el material. Acá tenemos la clase de hoy, el video Ahí lo mandaron.
Genial. El video introductorio que ya habían visto todos, que es el de modelo lineal, y acá en archivos teórica clase 1, si entran ahí van a encontrar el PDF de esa clase inicial del modelo lineal y los 2 PDF de las clases de esta mañana. La teórica 1, que es la que voy a arrancar ahora, perdón, teórica acá, día 1, parte 1, que es la que voy a arrancar ahora, que es la introductoria, y después con Gerardo van a ver esta que es específica de los supuestos, ¿sí? Y van a ver que en nuestras teóricas, así como en el video, hay salidas de R, hay un ejemplo disparador, bueno, acá tienen las bases de datos y los scripts para reproducir lo que sale en el PDF, ¿sí? En el No PPT. está, Adri, no estás compartiendo la pantalla, ¿no? Ah, Ok. ok, entonces. Ahí estamos. Sí, sí, yo no lo veo también. Lo veo. Sí, me parecía que Bien. sí. Perdón, yo estoy viendo mal. Entonces, acá está todo el material. Nosotros en la teórica, en general, no nos vamos a centrar demasiado en las salidas de R, eso es para la práctica, pero si ustedes quieren reproducir todo lo que estamos mostrando, tienen todo el material disponible, ¿sí? Bueno, entonces nos vamos acá. Y nos vamos acá. Ahí se ve. Y vamos a arrancar. Perfecto. Bueno, entonces vamos a arrancar con este ensayo. Un ensayo donde el objetivo, como dice ahí, es elegir cuál es la metodología más eficiente para recuperar suelos que están contaminados con petróleo en la zona de Comodoro Rivadavia. Entonces, hay 2 abordajes que apuntan a esto, de alguna manera descontaminar, sacar el contaminante del suelo, los hidrocarburos del suelo, y esas 2 metodologías son, por un lado, la fitorremediación, que no sé si la escucharon alguna vez, pero la idea es utilizar plantas con distintos procesos biológicos, remover, degradar, quelar a los contaminantes, ¿sí? Entonces, como está en el dibujito, la planta de alguna manera procesa esos contaminantes que salen del suelo y por lo tanto baja la contaminación del contaminante en el suelo, se usa también para el agua, etc. Bueno, para la fitorremediación, lo que se planea estudiar acá es ver la capacidad de 2 especies vegetales, las 2 perennes. Por un lado tenemos charcao, o sea, se va a probar a ver qué tan bueno es charcao, que es una especie nativa, para extraer hidrocarburos del suelo. Se va a estudiar el agropiro, que es una especie que se usa mucho para fitorremediación, pero que es exótica. Y un tercer grupo va a ser un control con solo el suelo, sin plantas, ¿sí? Para ver cuál es la tasa estándar de disminución del hidrocarburo en suelos sin la acción de los vegetales. ¿Vamos bien? Entonces tenemos por un lado la fitorremediación y por otro lado la otra técnica que se puede usar solo o combinada con la anterior es la bioestimulación. ¿En qué consiste la bioestimulación? Se le agregan nutrientes al suelo. Los nutrientes al suelo tienen un efecto directo sobre los microorganismos que degradan al contaminante y también pueden tener un efecto de estos nutrientes sobre el crecimiento de las plantas, ¿no? Pero básicamente la bioestimulación es agregar entonces algún tipo de fertilizante y lo que decían los investigadores es también 2 situaciones. Con el agregado del fertilizante, que es una combinación de fósforo y nitrógeno, y sin la adición. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió el ensayo? Al menos los objetivos del ensayo. Fíjense que podríamos pensar en hacer un ensayo solo para comparar las 3 situaciones de fitorremediación.
Podríamos hacer un ensayo para comparar qué le pasa al suelo con y sin fertilizante, o podemos hacer algo superador, que es un solo ensayo y que combine fitorremediación con bioestimulación, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer. Entonces, acá tenemos el experimento, el ensayo, se usaron 30 macetas, esto es una tesis de maestría. El estudio se llevó a cabo en la estación experimental del INTA Trelew, se usaron 30 macetas, en las macetas se llenaron con suelo de la zona de Comodoro Rivadavia, que no estaba contaminado y se lo contaminó de manera de tenerlo homogéneo, 4% de hidrocarburos. Y después, cada maceta se asignó al azar a una combinación de planta y de fertilización. ¿Se entiende? O sea, yo sorteaba y una planta, por ejemplo, le puede tocar charcao y fertilizado. O le puede tocar charcao sin fertilizar. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que ¿cuántas combinaciones distintas tenemos? 6. 6 combinaciones. ¿Sí? O sea, a cada maceta le puede tocar una de 6 situaciones. Bueno, al año, todo esto se llevó a cabo entonces a lo largo de un año, y al año se midió el contenido de hidrocarburos de petróleo en el suelo. Acá me comí en suelo, ¿sí? Bueno, ¿estamos hasta acá? Esta es la situación y la habilidad más importante que nos interesa que se lleven de acá es cómo traducir una situación como esta, donde estamos describiendo un ensayo, a un modelo estadístico. Entonces, para eso vamos a ir despiezándolo, describiendo este ensayo para finalmente llegar al modelo. Y estas preguntas que le vamos a hacer para este caso son preguntas que está bueno que se hagan ustedes para sus propios datos, ¿sí? La primera cuestión que tenemos que pensar es si se trata de un experimento o un estudio observacional. Experimento. Bien. Experimento. Y si les pregunto por qué es un experimento, Porque estás asignando tratamientos. perfecto. Estamos asignando tratamientos a las unidades experimentales y esa asignación, ¿cómo Es tiene al que ser? azar. Al azar. Exacto. Pregunto, ¿el análisis estadístico va a cambiar si es un experimento o un estudio observacional? ¿Hay otras técnicas para los observacionales distintos de los experimentales? ¿Voy a hacer otro tipo de ANOVA, no sé? ¿Otro método de comparación? Al menos a esta altura, no. No. Exacto. El análisis estadístico es exactamente el mismo. Si tenemos esto, que es un experimento, si, por ejemplo, si hubiera ido a distintos lotes donde en algunos hay charcao y en otros hay suelo desnudo, etc. La diferencia fundamental entre un experimento y un estudio observacional no es a nivel del análisis estadístico, sino a nivel de las conclusiones que podemos sacar. Esto es fundamental, ¿sí? Que lo tengan claro, porque es una de las condiciones del uso que vamos a hacer de todos los modelos que implementemos. Si yo tengo un estudio observacional, tengo que ser muy prudente con la asignación de causalidad. Casi que no puedo hablar de causalidad en un estudio observacional. ¿Sí? Puedo hablar de asociación. Puedo ver que en general las personas que hacen poco ejercicio veo que en general tienen más riesgo de enfermedades cardiovasculares, pero no necesariamente puedo hablar de causalidad con datos observacionales, ¿sí? Porque puede haber muchas otras variables que sean las que realmente explican esas diferencias y que yo no las estoy viendo. Así que hay áreas
en biología, sobre todo en ecología, también en medicina, todo lo que tiene que ver con epidemiología, donde es muy difícil hacer experimentos. Y entonces en esos casos tenemos que ser prudentes. En general hablar de efecto no, debería ser hablar de asociación, y cuando se junta un volumen consistente de evidencia a partir de distintos ensayos en distintos contextos, bueno, eso nos puede dar la pista de que hay una causalidad. Eso, ¿estamos de acuerdo con eso? ¿Alguien quiere hacer algún aporte? Tal vez podemos preguntar quién tiene estudios experimentales y quién tiene observacionales, ¿no? Yo trabajo en paleontología, así que es todo observacional, obviamente. Sí, tal cual. Por eso digo, hay áreas. Yo hago epidemiología y es todo observacional. Entonces, Sí, también sí, dale. te puede pasar tener, por ejemplo, yo tengo sí, una parte observacional y una gran parte observacional y una parte experimental justamente para, nada, eso, tener un poquito más de, Sobre por la parte ejemplo, sigo la experimental, ontogenia, el desarrollo de unos peces a campo y también lo voy a hacer en laboratorio, justamente por esto. para poder Porque establecer bueno, causa y lo efecto. experimental, ese dilema, ¿no? Entre comillas, que lo experimental puedes controlar, puedes nada, Y medir, podés ser más preciso, pero simulás menos tal vez las perdés esa condiciones parte, reales del claro. fenómeno. Sí, Pero en el ambiente tenés infinidad de variables, como decís, y tal cual, es interesante, eso que sí me parece re importante, pero por ahí sí mencionar, no sé si, que por ahí en el ambiente estamos acostumbrados, no sé, es como angustiante cuando se lo dice, ¿no? Como uno que observacionalmente nunca va a encontrar causas. Y en general cuando leemos los papers no se transmite así, se transmite como más, como causa, como que no hay otra. sí, y no está bueno eso, porque hay muchas metidas de pata a lo largo de la historia de asignar causalidad cuando en realidad hay confusión de efectos, ¿sí? De todas maneras, hay cada vez más herramientas donde se puede concluir a partir de muchos estudios observacionales sobre causalidad, ¿sí? Pero si tenemos nuestro estudio, la idea es prudencia y hablar, bueno, se encontró asociación positiva, que las personas que menos ejercicio hacen, asociación negativa, menos ejercicio hacen, tienen más chances de, pero no, que no necesariamente es la causa, ¿sí? Tal vez las que hacen más ejercicio son las personas que ingieren alimentos con menos contenido graso, y la causa de la menor tasa de eventos cardiovasculares es la dieta, sencillamente, no la actividad física, ¿se entiende? Bueno, entonces, simplificándolo bastante, pero para tener una regla, si tenemos experimentos, sí podemos hablar de efecto, de causa-efecto, tenemos experimentos bien diseñados, ¿no? Mientras que si tenemos estudios observacionales, vamos a hablar de asociación. Bien. Entonces, por eso es importante que cuando arranquemos a analizar los datos, nos planteemos, bueno, qué tipo de estudio es el que tengo. Bueno, segundo punto, estamos en un experimento, entonces la otra cuestión es definir cuál es la unidad experimental. Recuerden, la unidad experimental es lo que recibe el tratamiento, por sorteo le tocó eso. ¿Qué dicen acá? ¿Cuál es la unidad experimental? Cada La maceta sería. maceta. Perfecto, cada maceta. La cantidad de unidades experimentales es crítica porque eso nos va a hablar de las réplicas que tenemos. Ahora vamos a mencionar que eso es crítico para todo lo que tiene que ver con la significación estadística. Tenemos entonces 30 macetas, ¿no? Hay 30 unidades experimentales. Bueno, siguiente cuestión, ¿cuál es la variable de respuesta? Gramos La de Contenido Gramos de... de- Muy bien, contenido de hidrocarburos. Mm. Esta es la variable de respuesta, es la que medimos al final del ensayo. La variable de respuesta tiene sí o sí que ser una variable aleatoria,
es decir, que no sabemos qué valor toma hasta que la medimos. La variable no son los gramos, estos son las unidades en las que medimos la variable de respuesta, ¿no? La variable es el atributo y es el contenido de hidrocarburos en suelo. Bueno, y ahora, entonces ya identificamos la variable, y ahora esto que es central para el tipo de modelo que vamos a aplicar. ¿Qué tipo de variable es contenido de hidrocarburos? Quanti, quali. Cuantitativa. Cuantitativa. Continua. Exacto, es Continua. una variable cuantitativa y es continua. ¿Sí? Puede tomar infinitos valores, por más que yo no lo mida con decimales, pero es una concentración. Y acá tenemos que pensar en una potencial distribución de probabilidad. En general, cuando nosotros tenemos una variable cuantitativa continua, ¿cuál va a ser nuestra primera opción de distribución de probabilidad? Normal. Exacto. Normal. Entonces, potencial, porque después vamos a ver cómo ponemos a prueba esa suposición que estamos haciendo, pero en principio las cuantitativas las pensamos como normalmente distribuidas. ¿Sí? Siguiente elemento de nuestro diseño, la o las variables explicativas. ¿Qué tenemos? La planta y la fertilización. Muy bien. Claro, especie y La fertilización. especie o planta o vegetación, y tenemos la fertilización. ¿Están de acuerdo que son dos variables distintas, dos variables explicativas distintas? Sí. Sí, sí. Bueno, tipo, ¿son quali o quanti? La primera, ¿Y cuál es? quali. Una y una. Quali. Quali y ¿Cuál es? quali. ¿Cuánti? Sí. Podríamos decir quanti, pero son dos valores, es decir, fertilizo o no fertilizo. Ah, claro. ¿Sí? Ah, Pensar Sí. ahí una regresión sería medio complicado, porque tenemos solo dos niveles. Entonces, las dos son quali, y las variables explicativas quali, ¿se acuerdan cómo se llamaban? Categóricas. Quali o categóricas, pero se las conoce también como factores. Ah, ¿Sí? sí. Una variable explicativa cualitativa o categórica es factor. O sea que tenemos dos variables explicativas o dos factores. ¿Vamos bien? Sí. ¿Y cuántos valores distintos tiene cada una de ellas? Eso se llama niveles, como tenemos una quali. La variable especie, ¿cuánto? Una tiene 3. 3 y la otra Perfecto. 2. ¿Estamos bien? Si alguien se perdió, pregunta. ¿Sí? Sí. Y fíjense, de multiplicar el 3 por 2, nos dan las 6 categorías que habíamos mencionado hoy. ¿Sí? Entonces tenemos un modelo simple o múltiple. 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 Múltiple, porque tenemos más de una variable explicativa. Lo vamos a pensar como un modelo de regresión o de comparación de medias. Comparación. Comparación de medios. Comparación de medias, porque es todo cual, y entonces lo podríamos modelar como regresión, pero es un chino, vamos a ir para comparación de medias. ¿Sí? Y este diseño, cuando tenemos dos o más factores, se llama diseño factorial de 3 por 2 o 2 por 3 es lo mismo. ¿Sí? Esto es un detalle. Y la última cosita para terminar de describir el diseño experimental es la cantidad de réplicas. ¿Cuántas 30. réplicas? 5 por 5 sería. Las réplicas Claro, dividido 6. es 30 macetas, pero repartidas en 6 tratamientos, 6 grupos, ¿sí? 6 combinaciones. Entonces, lo que nos interesa para ver la potencia del test, para ver la fuerza que va a tener nuestra prueba estadística para detectar diferencias, no es el N total, sino es la cantidad de veces que repetimos cada combinación en forma independiente, y eso es 5. ¿Estamos bien? Adriana, me quedó Sí. algo. Dijiste modelo múltiple porque. Porque hay dos variables explicativas. Bien, gracias. Si solamente hubiera trabajado con vegetación, es un modelo simple. Bien, gracias. Bueno, así que esto sería lo que nosotros podríamos llamar una ANOVA de dos factores. ¿Sí? Ustedes vieron la ANOVA de un factor en el video, en el repaso, y acá ya tenemos dos factores. Bueno, ¿y qué hacemos cuando tenemos dos factores?
Primero ¿qué hacemos en general con cualquier conjunto de datos? Lo primero que hacemos es describirlo. Entonces, lo que hice yo acá es una descripción, hay montones, se pueden calcular los estadísticos, pero cuando ustedes tienen más de una variable explicativa, como es esto, un modelo múltiple, el mejor gráfico para mostrar lo que está pasando es el gráfico de perfiles. Nos van a hacer hoy a la tarde, van a hacer una práctica de esto, donde acá ponemos la variable respuesta y acá ponemos una variable explicativa y acá otra variable. ¿Quién va en la X y quién va como colores? Es arbitrario, pero fíjense que acá yo elegí poner fertilizado y no fertilizado y un color distinto para cada tipo de especie o de vegetación, de vegetal que se puso, ¿sí? Bueno, acá ¿qué buscamos? ¿Qué se busca? ¿Se acuerdan que el objetivo era elegir qué es lo mejor para descontaminar ese suelo, ¿no? La cantidad de hidrocarburos sea la menor posible. Exactamente, vamos a buscar medias bajas. Entonces, pareciera descriptivamente que lo mejor es ¿qué cosa? Es agropiro con fertilizante. Perfecto, ¿están todos de acuerdo? Sí, con fertilizante. Agropiro con fertilizante, que sería esta situación de acá. Ahora, esto es descriptivo. Tal vez estos tres grupos no difieran significativamente. ¿Se entiende? Esta es la otra cuestión que ya me imagino que todos lo tienen internalizado, pero es que ver diferencias en el ensayo no necesariamente implican diferencias poblacionales. Esta media y esta media muestral son distintas, pero mi pregunta es si la media del azul es distinta de la media del verde. Las medias poblacionales, ¿entienden? Y para eso necesitamos hacer la prueba de hipótesis, ajustar el modelo, bla, bla. Bueno. Y además de eso, fíjense que el gráfico de perfiles, ¿qué sugiere? No lo pruebo porque esto es descriptivo, ¿no? El efecto del fertilizante, de fertilizar, ¿es el mismo? No, como que amortigua, digamos. Parecería que hay una interacción bastante fuerte con aeropiro, y mientras que si no está fertilizado, o sea, cambia bastante el efecto de aeropiro y del testigo, mientras que el charcado no tanto. Perfecto. Y ahí quiero que tengan el siguiente concepto. Esto es el concepto de interacción, ¿no? Que estamos mencionando. Y la interacción es entre variables explicativas. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo todo paralelo, pero hay un grupo que no da paralelo, no voy a decir acá hay interacción y acá no, sino que ya esta situación donde una de las respuestas no fue paralela, quiere decir que estas dos variables interactúan, porque al menos hay una condición que se comportó distinta que el resto, ¿se entiende? Entonces, a ver, tenemos un ensayo con 30 datos, lo que vimos recién, y presentamos el concepto de interacción. Ya lo hemos comentado, el efecto de una variable puede cambiar según los valores que tome la otra variable. Entonces, como dijimos recién, Charcao parece que la fertilización no le cambia mucho, o le cambia poquito. ¿Ven? Esto sería el efecto de la fertilización en Charcao. De acá pasa acá. O sea, tenemos este delta. Este es el efecto en Charcao. Y en cambio en Agropiro, este es nuestro delta. Hay un efecto muchísimo mayor. Entonces, este gráfico sugiere interacción. ¿Sí? Bueno, un poco más de jerga. Se dice que los factores están cruzados y por lo tanto pueden interactuar cuando cada nivel de uno está observado en el nivel del otro. Nosotros hicimos todas las combinaciones, así que acá podemos estudiar la interacción. Bueno, ¿podemos escribir el modelo entonces? ¿Cómo sería este modelo?
Yo voy a escribir acá. Un modelo estadístico que es, voy a ser bien grosero, y estaríamos diciendo que la concentración de hidrocarburos en una maceta es función de qué cosa. De la especie Bien. y del fertilizante, digamos, la variable del fertilizante. Bueno, y si yo pongo Más la así, interacción. ahí está. Si yo pongo simplemente esto, estoy No hay diciendo que interacción. los efectos son independientes. Voy a tener un efecto de la Claro. especie per se y otro efecto del fertilizante. Esto querría decir que todo es paralelo. Entonces, ¿qué me falta acá? Agregar el efecto Eso. de especie por fertilización. Esto es la interacción. Esto es lo que va a decir que no necesariamente las rectas son paralelas. Los perfiles son paralelos. ¿Sí? ¿No puedes poner directamente solamente el último término que pusiste ahí? O sea, especie por fertilización y... Tal cual. Si lo hacemos en R, yo puedo poner directamente esto, y R ya entiende que está el efecto de especie, el efecto de fertilización y el efecto de la interacción. ¿Sí? Y más formalmente podemos escribirlo así. Y que es la variable de respuesta, que sería la concentración de hidrocarburos, es igual a una medida general más un efecto de la especie, más un efecto de la fertilización, más un efecto de la interacción, especie por fertilización, más un error aleatorio. ¿Sí? Entonces tenemos una cosa que tiene que ver con una sintaxis muy grosera a nivel de R y una presentación más formal de lo que es un modelo estadístico. Bueno, con la sí, ¿Qué se me pasó? no te entendí. ¿Qué sería mu ahí? Ah, la MU sería, este modelo es un modelo poblacional. Entonces, básicamente vos estás proponiendo que hay 6 medias. Esto sería lo mismo que decir esto. Sería que hay 6 combinaciones de I por J, ¿no? De las I especies por las 2 fertilizaciones, más un error aleatorio. Y esta media de cada combinación viene de combinar estas 3 cosas. O sea que esta MU es una cosa media hipotética que viene de promediar las medias de los 6 grupos que estás comparando. Bueno, y cuando escribimos un modelo así formalmente, en términos estadísticos, este modelo está incompleto porque tenemos que describir el componente aleatorio de este modelo, que es el error. Hay una cosa media nefasta en estadística, que es que la palabra error se usa para montones de cosas, así como el símbolo alfa se usa para millones de cosas, lo cual suma más confusión. Este epsilon de acá no es un error en términos de una equivocación o algo incorrecto, sino, si quieren, lo podemos pensar como variaciones aleatorias. ¿Sí? Estamos O sea, sería pensando... lo que no puede ser explicado. Ay, perdón. Sí, tal cual, que no puede ser, son variaciones en la concentración de hidrocarburos que no son ni por la especie, ni por la fertilización, ni por la combinación de las dos. Por ejemplo, tal vez algunas plantas son un poco más grandes que otras y por lo tanto son más eficientes en remover el hidrocarburo. ¿Se entiende? Estamos diciendo, no tengo mucho espacio, a ver si lo ven ahí, pero es como pensar que acá tengo la media poblacional, ¿no? Esto es un modelo poblacional. La media de plantas agropiro y fertilizadas, ¿no? Entonces tengo la población teórica, millones de plantas que hipotéticamente son de agropiro, crecidas en ese suelo y con fertilizante, y que yo al año mido cuánto hay de hidrocarburo en el suelo.
y voy a tener un valor medio, pero obviamente algunas plantas van a estar por debajo, algunas macetas van a estar por debajo, otras por encima. Esas variaciones son los errores aleatorios. Una pregunta, perdón. El estadístico R que vimos antes, un poco entonces te describe esto. Te describe cuánto pesa esto en función de toda la variación. Exacto. Sería el complemento, ¿no? Sería, si esto es muy alto, si tengo mucho no explicado, el R cuadrado va a ser bajo. ¿Sí? Bueno, ¿vamos bien con esto? Son cosas bien conceptuales. Así Una que, pregunta. ¿tienen dudas? Pregunten. Sí. Sí, el subíndice K, ¿qué sería? Bien. El I es de 1 a 3, que son las 3 vegetales, las 3 especies. O situaciones. El J son 2, fertilizado o no fertilizado. Y el K va de 1 a 5, porque te acuerdas que había 5 réplicas, entonces es la forma en que identificamos las 5 macetas que recibieron la misma combinación de planta y de fertilización. Ok, perfecto. Bueno. Javi, ¿puedes repetir lo que es K, por favor? Sí, K es la identificación del número de la réplica, que va de 1 a 5. Esto es Gracias. como las coordenadas, ¿no? Para identificar cada una de las observaciones, las identificamos por qué tipo de planta le tocó, qué tipo de fertilización y qué posición tiene dentro de la combinación. Y la otra cosa en la que me quiero detener es el último rengloncito. Ya charlamos qué son esos épsilon, esas perturbaciones aleatorias. Acuérdense de nuevo que épsilon no es que hay 30 épsilon, hay infinitos. Estamos hablando de probabilidades, distribuciones de probabilidades poblacionales, un modelo teórico. Y lo que proponemos es que esos épsilon, esas perturbaciones, esas variaciones alrededor de la media, que son por variación natural, variables no controladas, bla, bla, tienen una distribución normal. ¿Se acuerdan de lo que charlamos hoy? Esta N está diciendo que los errores del modelo, esto es una variable aleatoria, se distribuyen según una normal. La I de acá quiere decir que son independientes, o sea, esto quiere decir normal e independientemente distribuidos. Y esas perturbaciones aleatorias la podemos pensar como, si esto fuera física, sería como si yo usase una balanza para pensar siempre lo mismo y a veces la balanza me da por debajo, otra por encima, pero esas variaciones tienen una media de 0. Entonces, acá estamos diciendo que estas perturbaciones tienen una distribución normal, son independientes, tienen una media de 0 y tienen una varianza constante. Esto que está escrito acá, esta sencilla e inocente línea, es la declaración de los supuestos del modelo lineal. Esto yo lo escribí así, que es la forma en que normalmente se escribe, pero quiero que se den cuenta que es equivalente a decir esto, que la concentración de hidrocarburos tiene una distribución normal, independientemente distribuida, con una media propia. Las macetas que recibieron cierta combinación van a tener su propia media y la misma varianza para todas las combinaciones. ¿Sí? Entonces, con esa línea de ahí, estamos enunciando los 3 supuestos básicos del modelo lineal. Independencia entre las observaciones, distribución normal para la variable o para los errores, y homocedasticidad, que quiere decir misma varianza para todos los tratamientos, para todas las combinaciones. ¿Sí? El modelo lineal clásico descansa sobre esas 3 baluartes, ¿no? Estos 3 supuestos. Perdón, Adriana, una pregunta. Que la variable respuesta sea cuantitativa continua.
¿también es un supuesto o no se considera? Fíjate que si no es continua, ya no es posible la distribución normal. La distribución normal es una distribución para continuas. Bien. Entonces, si vos lo que hiciste fue contar el número, no sé, de glóbulos rojos, eso ya no es una distribución continua, así que pensaría en otra distribución, no sé, una Poisson, lo que fuera. Porque en la realidad no pasa. O sea, muchas veces capaz que lo transforman. O sea, por eso digo si se considera supuesto o no, cómo tomarlo a eso. Sería, sí, lo podés pensar, que tenemos un supuesto de normalidad. Ese supuesto de normalidad implica necesariamente que tu variable tiene que ser cuantitativa continua. Perfecto, estaría dentro de eso entonces. Ahí va. Gracias. Bueno, ¿estamos hasta acá? Esto es fundamental, los tres supuestos y van a pasar cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si... Acá tengo una situación con gatos. ¿Qué pasa si la variable respuesta que yo registro en cada maceta es si la planta, ¿se acuerdan que teníamos agropiro y charcao? Acá el testigo no importaría, pero lo que me fijo es si sobreviven, porque también podría pasar que esa determinada especie no tenga la capacidad de resistir esos niveles de concentración de contaminante, ¿no? ¿Qué cambia de todo lo que estuvimos charlando? Y perdés, Que funcione la... no, Dale. perdés La variable réplicas, digamos. respuesta. La variable de respuesta Bueno, pasa a ser... Claro. Lo más grueso. Cambia la es variable respuesta. La Claro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vivo ahora no vivo. Ah, estás mi midiendo variable también. respuesta ya es vivo o no vivo, vivo o muerto. ¿Sí? Y entonces, si tengo esta variable respuesta, el modelo que planteamos en la diapo anterior, ¿qué les parece? Ya no es válido. Cambia, ya no es... Es No me sirve. continua. Exacto. Claro, no es Esta continua. es no una variable respuesta ¿de qué tipo? Categórica, digamos. Es una variable con- categórica, quali, es una variable respuesta dicotómica, se le dice, ¿no? Y seguro que varios de ustedes tienen una variable así. Alguno tiene una variable respuesta, ¿eh? De este estilo, que solo admite dos categorías, Sí. Sí, Sí. el sexo, por ejemplo. pero como variable Sí. respuesta, Ojo. Respuesta. Sí, la Sí, supervivencia. sí. Cuando quiero ver si vivieron o no los bichos por el Bien. tratamiento que les apliqué. Bien. ¿Alguien más? Sí, presencia, ausencia de alguna especie. Bien, exacto. Mi variable respuesta es mido en distintos ambientes y me fijo está o no está. ¿Sí? Piensa que estamos hablando de la respuesta. Entonces, si mi variable respuesta en este estilo es una variable cualitativa, categórica, dicotómica, lo que contamos antes no tiene ningún sentido. ¿Qué le voy a pedir distribución normal a una lista de sí, no, presente, ausente? Es imposible. ¿Qué cambia acá? La distribución de probabilidades. Ya la normal no es opción y tenemos que ir a distribuciones de probabilidad para variables cualitativas. Eso lo vamos a ver en el curso. Fíjense que en este caso lo que no se estaría cumpliendo de los supuestos del modelo lineal, ¿qué sería? La normalidad. La normalidad. ¿Sí? Esto se nos cae, entonces ya no es un modelo lineal como el que acabamos de ver. Esto lo vamos a ver más adelante, el jueves, y hay una distribución de probabilidades para variables dicotómicas o binarias, que es la distribución Bernoulli. ¿Sí? Entonces, la normal, esto es lo que quiero transmitir, la normal es un ejemplo, pero hay una lista enorme de distribuciones de probabilidades, y por eso es importante pensar qué tipo de variable de respuesta tiene. ¿Estamos? Bueno, y si mi variable de respuesta, entonces, es de este tipo, o es un conteo, como decíamos antes, ¿no? O si estoy contando, en vez de lo que decías recién, está presente o no está presente la especie, te fijas cuántos ejemplares hay de la especie, como variable de respuesta, eso tampoco es una continua,
Y entonces el modelo lineal con distribución normal que acabamos de ver no funciona. Y ahí les presento los modelos lineales generalizados que vamos a ver en el curso. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. De la anterior. Sí. Si o sea, si una de las plantas está muerta, digamos, entonces tiene que haber también homocedasticidad, porque la No tiene varianza... sentido ya hablar de homocedasticidad. Claro. Ya homocedasticidad es en el contexto de una variable cuantitativa. Normal, claro. Ah, Normal. Acá, pensá que tus datos van a ser categorías. Viva, muerta, muerta. No puedes promediar eso, no puedes sacar una varianza de eso. está bien. ¿Sí? Es otro planeta. Entonces, acá les presento modelo lineal general, que es lo que están acostumbrados hasta ahora, donde tenemos una continua con distribución normal, y esos modelos piden varianza constante, observaciones independientes. Es todo lo que hicieron hasta ahora, es ese supuesto de los errores normales e independientemente distribuidos, el ANOVA, la regresión lineal y polinomial, el ANCOVA, análisis de covarianza, todo eso es el modelo lineal general, con esos supuestos que son hiperfuertes en biología. ¿No? Distribución normal, ya estamos viendo que hay variables que no hay forma que la tengan. También hay ejemplos que vamos a ver donde la variable es continua, pero no necesariamente es normal. Varianza constante e independencia. Bueno, y en este caso, si se nos cae la distribución normal, ¿qué hacemos? Y nos podemos pasar a otro tipo de modelos, que son los lineales generalizados, o GLM, donde ahí admite de todo. No digo absolutamente todo, pero es una lista enorme de situaciones. Por ejemplo, nuestra variable de respuesta puede ser cualitativa, como vimos recién, o puede ser discreta, o puede ser continua, no normal, ¿sí? O también la normal, o sea, la normal es un caso particular de un GLM. Entonces acá surgen, miren la lista de opciones que tenemos para modelar nuestros datos. Cuando tenemos una respuesta binaria, como acabamos de ver, si no, con distribución Bernoulli se usa regresión logística. Si tengo una binomial, es decir, si por ejemplo mi unidad experimental es un tacho con 10 larvas, les agrego un tóxico y me fijo cuántas sobreviven, es bastante parecido a lo anterior, pero es una binomial. Si estoy haciendo conteos, es una regresión de Poisson. Y hay otros ejemplos más, gamma para continuos no normales, beta. Hay una lista bastante larga de otras situaciones. Y ahí ya no usamos cuadrados mínimos y hay que usar estimación por máxima verosimilitud. Lo interesante, lo genial, es que si yo quiero hacer este modelo, lo que quiero que piensen es que toda la parte de la derecha es exactamente la misma. ¿Se entiende? Las variables explicativas son las mismas, están cruzadas, por lo tanto hay interacción. Es decir, que nosotros no es que tenemos que borrar y empezar de nuevo, ¿no? Toda esta parte que ya la entendimos, el concepto de interacción, bla, bla, va a seguir estando. Lo que va a cambiar es esto, que en vez de ser una continua, ahora va a ser categorías. Y hay que ver un poquito cómo lo modelamos, ¿no? Pero la parte de la derecha, si a ustedes les pasa, que es muy común, que hacen un experimento y miden en el mismo experimento varias variables de respuesta, y puede pasar que una sea normal y lo resuelvo con un modelo lineal y otra sea una binaria y hago una regresión logística, pero también me di conteos, entonces hago una Poisson. Es decir, la parte de la izquierda del modelo varía, pero la parte de la derecha va a ser siempre la misma. ¿Sí? Bueno. Otra cosa que pasa. ¿Qué pasa si cuando yo hago una descriptiva y miro así, veo que, como estamos viendo acá en el gráfico, que los grupos que tienen medias más altas tienen también más variabilidad? Esto es re común en biología. O sea, no sé si se dieron cuenta lo que implica el supuesto de homocedasticidad. El supuesto de homocedasticidad nos dice, voy a aplicar, por ejemplo, estos tratamientos y me interesa biológicamente ver si las medias cambian, ¿no? Si
algunas combinaciones tienen medias más bajas que las otras, porque entonces eso implica que va a ser más eficiente para descontaminar el suelo, pero mi modelo no permite que cambien las varianzas. Las varianzas tienen que ser las mismas. Eso, biológicamente, es un supuesto hiper exigente. Piénsenlo si están midiendo, no sé, altura de las plantas. Estamos pensando, y yo tengo un tratamiento donde las plantas crecen poquito y otros donde crecen un montón. El supuesto de homoelasticidad me dice que si las plantas tienen, no sé, 5 centímetros de alto, la varianza, no sé, vale 2. Y si tienen 1 metro de alto, la varianza también tiene que valer 2. ¿Se entiende? En valor absoluto tiene que ser el constante. Y eso, como les digo, es más la excepción que la regla. Normalmente, si la planta es más grande, la variabilidad va a ser mayor. Entonces es muy común tener situaciones como esta. ¿Les pasa eso? Estamos hablando de variables continuas, pero donde vemos que la variabilidad no es constante. Y no es un problema, qué mala suerte, sino es algo bastante esperable. Sí, sí pasa, bastante. Entonces ahí se nos está cayendo esto. Y ya no podemos aplicar el modelo tan lindo que vimos varias diapos atrás. ¿Se entiende? Entonces ahí también vamos a ver situaciones como esta. Fíjense, el modelo es el mismo que escribí antes, pero ¿qué cambia acá con respecto al de 2 diapos atrás? ¿Qué diferencia? El subíndice. El subíndice para la varianza. Es decir, acá, ¿ven? Que acá hay un subíndice. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, las varianzas van a ir cambiando según la vegetación, o van cambiando según el fertilizante, o van cambiando según la media. Hay distintas situaciones, pero esto ya está diciendo que me libero del supuesto de homoelasticidad. Modelo también las varianzas. ¿Sí? Eso lo vamos a ver, ya no es el modelo lineal general. Eso lo vamos a ver mañana. ¿Cómo lograr esto? Y bypassear, modelar, mejor dicho, así como podemos modelar datos no normales, cómo podemos modelar datos, situaciones donde no hay homoelasticidad. ¿Sí? ¿Qué otras cosas pueden pasar? Ahora imaginemos que en cada maceta no puse una sola planta, sino que puse 4, y la variable respuesta que estoy estudiando es ver la altura de la planta. Me interesa ver en otra parte del ensayo cómo va cambiando el crecimiento según las distintas situaciones. ¿No? Crecen más las plantas si están de agropiro, crecen más con fertilizantes, sin fertilizantes, ¿se entiende? Bueno, ¿cuántos datos va a tener la base de datos? 4 veces más. 120. Pero ¿Se acuerdan? Porque teníamos 30 macetas. Ahora de cada maceta yo voy a tener 4 datos de altura. Es decir que vamos a tener 120 observaciones. Bueno, ¿qué dicen de estas 120 observaciones? No van a No ser son independientes. Exacto, no son independientes. ¿Por qué? ¿Dónde no tenemos independencia? Tenés 4 observaciones dentro de una misma unidad experimental. Exacto. Dentro de la maceta no hay independencia, pero sí hay independencia de maceta a maceta, ¿no? Estas observaciones sí son independientes, como lo eran antes, pero yo no puedo afirmar que lo que le pasa a esta planta no afecte, no cambie, no modifique lo que le pasa a esta otra. ¿Sí? De hecho, el tratamiento, piensen, la unidad experimental ahora pasa a ser la planta. No, sigue siendo la No, maceta. es la maceta. Exacto. La unidad experimental, eso es otra cosa importante que se tienen que plantear,
en estas situaciones la unidad experimental es la maceta. ¿Por qué? Porque el tratamiento se asignó a la maceta. Estas plantas no tenían chance de tener una hacer agropiro, la otra hacer charcao, no, porque puse 4 plantas iguales. Entonces, la unidad experimental sigue siendo la maceta. Por lo tanto, si yo les pregunto cuántas réplicas tiene este ensayo, ¿qué me dicen? 6. 30. O sea, por tratamiento. 5. Siguen siendo No, 5. no, Siguen eso sí, siendo, sí, no cambió. sí, exacto, no cambió. Solo que ahora tengo lo que llamamos submuestras. ¿Se entiende? Tengo 4 datos por unidad experimental que son útiles porque me pueden describir algo de heterogeneidad, están piolas porque si capaz se muere una planta, igual puedo tener datos, no sé, hay una serie de condiciones, pero no son verdaderas réplicas. ¿Por qué? Porque no son independientes entre sí. ¿Me siguen? Es decir que acá este diseño está violando el supuesto de independencia. El modelo clásico lo que requiere es que todas las observaciones sean independientes. Un dato por unidad experimental. ¿Sí? Adriana, ahí hablamos de pseudo réplicas. ¿Serían pseudo No, réplicas? serían pseudo réplicas si lo analizamos mal. ¿Qué quiere decir? Que si yo acá, con estos 120 datos, ajusto en R el mismo modelo de la diapo anterior, o sea, si aplico esto, ahí estoy pseudo replicando, porque R va a interpretar que hay 120 macetas, no que hay 30 Bien. macetas. ¿Me siguen? Si ustedes, en un diseño como el de recién, hacen el análisis clásico, están engañando al test porque le están diciendo que tienen 120 observaciones independientes. Con lo cual todo les va a dar recontra significativo porque están diciendo que tienen 5 por 3, 5 por 4, 20 réplicas por tratamiento. Y eso es falso, ¿sí? Tienen 5 réplicas por tratamiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer un modelo que se llama modelo anidado para incluir la falta de independencia. Es decir, en nuestro modelo, esto también lo vamos a ver, además, les cuento esto, lo vamos a desarrollar bien después. Nosotros teníamos una variable explicativa que era la vegetación, otra variable explicativa que era la fertilización. Después teníamos la interacción y lo que vamos a agregar es otra variable explicativa que va a ser la maceta, que es esto que está metido acá. Esto, que es la maceta, es nuestra forma de declarar que los 4 datos que tengan la misma identificación de maceta no son independientes. ¿Me siguen? No podemos aplicar el modelo original porque estaríamos pseudo replicando, entonces vamos a aplicar un modelo que se llama anidado, que declara la falta de independencia en las observaciones. Esto lo vamos a ver el miércoles. ¿Estamos? Sí, te hago una consulta. Sí. No sé si se escucha bien. El subíndice K, ¿por qué no sería M? K ahora va a ir, este K de acá, es la identificación de la maceta, que iría de 1 a 5 para cada combinación, y después el M ahora es la planta, que iría de 1 a 4. Perfecto, gracias. Bueno, ¿estamos? Entonces ahí diríamos que tenemos unos errores que son normales, pero ahora la independencia no se verifica entre todas las observaciones y por eso tuvimos que incluir este término. Esto se conoce como modelos mixtos y lo vamos a desarrollar, como les decía, el miércoles. ¿Alguien tiene algo así? Sí. Por ejemplo. Sí. Por ejemplo, yo contaba la cantidad de organismos que se asentaban en distintas conchillas de distintas especies.
Bien, pero tu unidad experimental, si tu unidad experimental es cada, Cada conchilla. de cada conchilla, vos vas a tener como varias cantidades de organismos de la especie A, de la especie B, eso. Exacto. Bien. Entonces como que sacás varios datos de la misma unidad experimental. ¿Alguien más tiene algo así? Yo trabajo. sí. Sorry. No sé, Lucas, si quieres cuenta. No, yo trabajo con plaquitas que tengo, que siembro en general 15 plantas. Y después cuando cosecho, mezclo todas juntas, en realidad no las mido nunca por separado. Pero entonces considero toda la plaquita como una unidad experimental sola. Ahí está bien, que sería equivalente a decir tengo 4 plantas y promedio los resultados de las 4 plantas. Claro, hago como un pool, sí. A veces el pool lo tenés que hacer por una cuestión metodológica, porque necesitas cierta masa para medir algo. Pero si no hicieras el pool, te permitiría ver variabilidad entre plantas de la placa, que tal vez no te interese, tal vez sí. Claro, sí, sí, es por un tema de masa también. ¿Alguien más? Quiero que piensen en sus datos, esto es el desafío, y salir de este ejemplo. Yo, como trabajo con cuestiones de acuicultura, a veces no me sirve que mi réplica sea una sola langosta, sino como un lote de langostas. Entonces, hay modelos como diseños experimentales que la réplica es una pecera y en la pecera tienes un número específico de langostas y las vas midiendo a cada langosta, pero tu réplica es la pecera para replicar un estanque acuícola, digamos. Sí, a mí me pasa igual. Lo mismo con peces. La unidad experimental, digamos, la pecera, Buenísimo. con varios pececitos. Entonces, cada pecera tiene varios peces, pero sí o sí tenemos que tener réplicas. ¿Qué quiere decir? Tengo que tener más de una pecera asignada a cada tratamiento. Porque el Sí, sí. diseño que estaría mal y que no tendría solución es que, por ejemplo, hagamos una pecera con 20 bichos control y otra pecera con 20 bichos tratados con Sí. una. Eso no hay posibilidad de sacar ninguna conclusión sobre el tratamiento porque no tenemos verdaderas réplicas, por más que mida cada pescado individual. Sí. ¿Ese lo queda claro a todos, esa limitación? Sí, 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 sí. Bueno, buenísimo. Entonces, tenemos que puede fallar. ¿Y qué pasa si la altura no la mido al final, al año, sino la voy midiendo mensualmente a lo largo del año? ¿Cuántos datos vamos a tener? Tenemos 4 plantas por maceta y a cada una la medimos 12 12, claro, por 12 12, más digamos. de lo anterior. O sea que vamos a tener una base de datos, acuérdense, arrancamos con 30 macetas y ahora vamos a tener 1440 datos de altura. Y si yo les pregunto, ¿cuál es la unidad experimental? ¿Qué me dicen? Cada maceta. Cada Sí, sí. maceta. Sigue siendo la maceta porque el tratamiento Maceta, sí. no la maceta. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la independencia? ¿Dónde No, hay y dónde no hay? no hay independencia entre distintas medidas, porque Entre distintas medidas de quién. de cada planta. Exacto. Las mediciones de la misma planta, las 12 mediciones que le hacemos a cada planta, no son independientes. ¿Estamos de acuerdo? Es la misma unidad observacional que la estamos siguiendo a lo largo del tiempo. Así que ahí no tenemos independencia, tampoco tenemos independencia entre las 4 plantas que están en una misma maceta. Pero sí hay independencia entre macetas. ¿Vamos bien? Entonces, quiero que piensen un momento, ¿qué le debería agregar al modelo con respecto al que vimos recién para dar cuenta, che, mirá que estos 12 datos no son independientes? Como factor aleatorio la planta. La planta, exactamente. ¿Se acuerdan que en este tuvimos que agregar la maceta para avisar? Estos 4 datos de las 4 plantas no son independientes, comparten maceta. Y acá
además de la maceta, que ahí modelamos la falta de independencia entre plantas de una misma maceta, tenemos que agregar un factor aleatorio más. Igual después vamos a charlar qué es esto de factor aleatorio, pero digamos, acá tenemos la maceta y acá tenemos la planta. Entonces va a haber una columna en la base de datos que va a decir planta 1, 1, 1, 1, 12 veces, que pertenece a la maceta 1. Planta 2, que también pertenece a la maceta 1. ¿Se entiende? O sea que la falta de independencia puede tener múltiples formas. Puede ser como sus muestras o puede ser como este diseño que seguramente lo escucharon, es el diseño de medidas repetidas. Seguimos a una misma unidad a lo largo del tiempo, del espacio. Tenemos mediciones sucesivas. Así que este es otro ejemplo de violación del supuesto de independencia, y que también es modelable. Pero ya no con el modelo lineal, porque el modelo lineal exige independencia. Y una pregunta, porque ahí planteaste lo de la temporalidad como que que puede tener interacción con las otras cosas, Tal pero cual. no con la maceta, ¿no? Eso es porque Eso la lo podemos discutir, ¿no? acá lo puedo simplificar, pero yo podría pensar que cada planta podría no tener el mismo patrón de crecimiento, o podría pensar algo más sencillo, y es que las 4 plantas de una misma maceta tienen el mismo patrón, pero hay diferencias entre macetas. ¿Sí? Vamos a ver qué nivel de libertad le damos a nuestro modelo para generar distintos patrones de crecimiento. ¿Sí? Pero todo es modelable. Si tenés la suficiente cantidad de datos, podrías modelar una curva de crecimiento para cada planta. Y la maceta no tiene interacción porque asumo que no tiene interacción. Podrías, yo acá no lo puse, pero podrías pensar claro. que sí interactúa. Lo que pasa es que acuérdense, en líneas generales, cuantos más términos metamos en el modelo, más parámetros hay para estimar, menos grados de libertad para el error vamos a tener, menos parsimonioso va a ser nuestro modelo. Pero sí, vamos a mostrar métodos de selección de modelos para quedarnos siempre con el más parsimonioso y de mejor ajuste. Bueno, entonces resumiendo, ¿qué vimos hasta acá? Modelo lineal general que todos conocemos, tiene ese supuesto madre que se traduce en cuestiones que pueden llegar a ser muy exigentes para datos biológicos y que tienen que ver con la normalidad, y vimos que no necesariamente la distribución puede ser normal, hay otras distribuciones, con la independencia, que puede no cumplirse por tener correlación temporal, como vimos recién, o espacial, o tener anidamiento, puede aparecer varianza, heterocedasticidad, que se contrapone con el de varianza constante, y un cuarto supuesto que acá no mencioné, porque estamos en comparación de medias, es el supuesto de linealidad. Ese supuesto es solo para las variables explicativas cuantitativas, ¿no? Cuando tenemos regresión. Y básicamente postula que la variable respuesta cambia linealmente en función de la variable explicativa, ¿no? Acá este no está mencionado, pero si esto fuera una regresión, también tendríamos que ver qué pasa con la linealidad, y nos puede pasar, por supuesto, que la relación no sea lineal. Entonces tenga, por ejemplo, una respuesta así, ¿no? La planta va creciendo y llega a un máximo. Esto no es un modelo lineal y eso implica ajustar modelos para relaciones no lineales. ¿Estamos? Bueno, entonces, frente a todas estas cuestiones, el mensaje es, si alguno de estos supuestos no se cumple, la inferencia no es válida. Es decir, yo hice una prueba de hipótesis para ver si la asociación significativa, saqué un p-valor, ese p-valor no está bien calculado, puede ser más grande, puede ser más chico. Para mí un intervalo de confianza, ese intervalo de confianza no está bien, puede ser más angosto, puede ser más ancho, ¿sí? O sea que no le podemos creer a ninguno de los resultados.
podemos sacar conclusiones bastante erradas. Por eso en este curso, entonces, hay otro problema que suele aparecer, sobre todo en los estudios observacionales, es el desbalanceo. Y hay combinaciones, cuando yo fui a mostrar al campo, nunca me pasó, o tengo muy pocos datos de, no sé, machos infectados. No me aparecieron. Y tengo un montón de hembras infectadas, por ejemplo. Tengo desbalanceo. Bueno, también vamos a ver cómo abordar esas cuestiones. Así que eso es un poco el enfoque del curso, cómo superar todas estas limitaciones al modelo lineal. Acá tenemos el cronograma. Hoy va a ser más de calentamiento y de ver cuestiones básicas del modelo lineal general. Vamos a repasar todo y ya mañana arrancamos con modelado de varianzas. Yo les dije miércoles, pero era la tercera clase en realidad. La tercera clase vamos a ver esto de factores aleatorios, los anidados, las medidas repetidas. Y las dos últimas clases vamos a entrarle a distribuciones no normales. ¿Sí? Bueno, y ya esto también lo charlamos. A la mañana vamos a tener teóricas, a la tarde prácticos. Hoy no, pero puede ser que les demos en este horario. Nos encontramos y les decimos, bueno, ahora queremos que vean este video. Les mandamos un video de media hora, una hora y después nos volvemos a encontrar. ¿Sí? Eso va a ser parte de las herramientas de las teóricas. Y la otra cuestión que quiero aclararlo ahora y nos pongamos de acuerdo es que al final de cada clase van a tener un cuestionario. Algunos van a ser con base de datos para que corran del estilo del que tuvieron que hacer de prepráctico. Otros van a ser más conceptuales, pero ese cuestionario es como el presente para nosotros. Hay una cuestión, si se quiere, más de formalidad, pero nuestra experiencia nos dice que es mucho el volumen de información y necesitamos que vayan asentando conocimientos. Y la clase puede parecer más o menos llevadera cuando nosotros les contamos de qué se trata, pero el verdadero aprendizaje se da cuando ustedes se enfrentan solos a una nueva situación. Entonces, por eso están los cuestionarios, como desafío, para ver cuánto entendieron. La verdad que más que el resultado, nos interesa que se enfrenten a esa situación y nos sirva a nosotros, igual que la clase de prepráctico, la actividad original, para ver qué tan bien quedó entendido este tema, ¿no? Cuáles son los más flojos, dónde hay que reforzar. ¿Sí? Y después vamos a tener un examen final individual. Bueno, me parece que ya estamos. No sé si hay alguna duda. Una pregunta, Adriana. ¿Los cuestionarios